Hola a todos, chicos. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, tardes. profe. ¿Cómo están? Bueno, tuvimos que cambiar el orden de las clases porque Claudia está con COVID, Claudia Oviedo. Entonces pasamos las clases de Sofía, que va a charlar hoy. Sofía Jiménez Iraola les va a traer el tema de residuos. Y después de 2 clases va a ser Claudia la que continúe con el tema de ordenamiento territorial y daño. Así que bueno, yo la voy a dejar a Sofía y voy a estar acá acompañándola. Hola, Sofi. ¿Cómo andas, Gabriela? Yo te estaba tosigando por WhatsApp. Sí, está grabando. Ahora quisiera fijarte, quiero que te fijes porque tuvimos, no sé si vas a pasar algún PowerPoint. Había preparado uno por una cuestión didáctica, pero si no podés habilitarlo, acá dice que los participantes no podemos compartir, o sea, solo vos tendrías que habilitarme a mí, Sí. o pasarme el host y yo después te lo paso, o poner que todos los participantes, total, no creo que los chicos a esta altura se pongan a compartir nada. Ya estamos todos un poquito más dados con la tecnología. Bien. Bueno, si querés arrancar a ver dónde empiezo, yo por acá abajo para compartir, porque no me habilita el de arriba. No sé si vieron que ya les cargué el Power, que les cargué también 2 o 3 trabajos, y con respecto al foro, en donde dice que ustedes me habían dicho que no podían escribir ahí, entonces yo lo chequeé y me explicaba Paula, que tienen que ingresar al foro y donde dice añadir un nuevo tema de debate, ahí empezar a escribir y enviarlo. ¿Eh? A ver. Otra vez. Igual, si querés, comienzo sin Power y... Fíjate si podés compartir, Sofía, porque ahí puse puedo. varios. Ahí sí. Ahí, a ver, para que ahora yo recuerde cómo era. Ahí se ve, ¿no? Sí, yo lo veo. Sí, se ve, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Sofía Jiménez Iraola. Les pido disculpas si escuchan a mi perrita llorar, porque justo mi pareja salió a hacer las compras y se pone a lloriquear cada vez que entramos y salimos. La introducción iba a ser de otro tipo, nada que ver con esta, pero justo se dio que, bueno, cosas que pasan en el ámbito cotidiano. Bueno, como les adelantó Gabriela, yo hoy voy a hablar de las generalidades del marco legal de residuos en Argentina. ¿Sí? En una próxima clase vamos a intentar ver cómo se maneja este tema del marco legal. ¿Sí? Esto tengan en cuenta, como su nombre lo indica, esto es una generalidad, lo vamos a ver en sentido muy amplio, porque en sí nos vamos a abocar en la próxima clase a hablar de residuos sólidos urbanos. Entonces, para que ustedes entiendan después cómo es el fundamento, vamos a ver 2 leyes específicas de residuos sólidos urbanos, la nacional y la provincial. Y hoy, bueno, simplemente hablar de las generalidades para que entiendan de dónde es que viene toda la temática. Bueno, Gabriela me había comentado que ustedes ya habían estado viendo la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional. Si bien no nos vamos a detener en la Ley General del Ambiente, quizás me escuchen mencionarla en algún momento. Previo a esto también, y a modo de introducción, esto es a simple, yo entiendo que ya a esta altura de la carrera ustedes lo saben, en la pregunta que es un marco legal, ¿sí? Es para que ustedes entiendan que nosotros vamos a hablar de un conjunto de leyes de una temática determinada en un país determinado, en este caso Argentina, así como hubiésemos podido hacer una comparación o
o hablar de otro país en específico, porque tenga leyes modelos o lo que fuere, solo aquí nos vamos a abocar a las leyes argentinas. Luego, las leyes de Argentina en materia de residuos, ¿verdad? Porque no es que tampoco vamos a hablar de las leyes, de todas las leyes que hay en la República. La temática ambiental se fue metiendo en la agenda política ya desde hace varios años, estamos hablando desde 4 o 5 décadas atrás, ¿sí? En 1972 con la Conferencia de Estocolmo, que fue un hito muy importante. Sin embargo, nosotros vamos a ver, y ustedes ya lo deben haber visto seguramente, que el derecho ambiental está consagrado en nuestro país desde el año 94 con la reforma de la Constitución Nacional, y ahora vamos a hacer algunas por ahí aclaraciones y consideraciones previas que responden más a una cuestión histórica, porque a mí me gusta la parte histórica. Nosotros tenemos que tener presente que los residuos urbanos generan una serie de problemas, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que es el derecho ambiental, que es el género, nos encontramos con los residuos urbanos, que es una materia específica. Dentro de derecho al ambiente, como ustedes están viendo en la materia, van a encontrar miles de cuestiones y miles de temáticas. Los residuos urbanos, que es a lo que yo me dedico, yo tengo una beca de investigación en la universidad y investigo hace varios años de este tema, generan una cantidad de problemas en la vida cotidiana y en la vida diaria. Nosotros tengamos en cuenta que la gente va caminando y tira el envoltorio, sacan la basura y por ahí queda en la calle, y no se recolecta todos los días. Por suerte en Mar del Plata tenemos un muy buen sistema de recolección. En otras localidades cercanas, como el partido de General Alvarado, lo que sería Miramar, se recolecta cada 2 o 3 días. Y bueno, entonces, estos problemas que se generan, obviamente afectan el derecho al ambiente, ¿sí? ¿Y cómo podrían solucionarse? Bueno, muchos autores dicen que la forma de solucionar los problemas al ambiente son políticas públicas. Hay una discusión acerca de si las leyes pueden ser consideradas o no una política pública. Mi opinión particular es que podrían considerarse sí una política pública. Hay autores que dicen que no, y es la gran mayoría, pero si bien no son consideradas en sí mismas una política pública, sí hacen a que luego se dicten políticas públicas, en este caso en materia de residuos urbanos. Se entiende por política pública a un plan estratégico del Estado o de un gobierno, mejor dicho, que busca solucionar un conflicto, y ese conflicto lo busca solucionar con la ayuda de los ciudadanos, las personas, los particulares, y los entes, empresas privadas, para afrontar problemas determinados, ¿no? Nosotros, a su vez, que acá no lo puse, sí, a su vez, que les estoy mencionando mucho, el tema de los residuos, y estoy haciendo mucho hincapié en esto porque en sí va a ser el fondo de la próxima clase. Si bien este es un esquema, ténganlo presente, lo traigo a colación nada más para que ustedes lo vean y lo tengan en cuenta, pero lo vamos a analizar bien la clase que viene, porque ahí vamos a hacer la distinción entre basura, desecho y residuo. Corto un segundo, me salgo del hilo. 2 cosas. Yo no sé si ustedes están escribiendo en el chat. Si escriben Sí. en el chat, cualquiera Sí, puede... y yo estoy respondiendo algunas cosas. Perfecto, porque yo no veo si escriben o no en el chat, entonces cualquiera puede habilitar el micrófono y... buenísimo. Te voy a avisar cualquier cosa, pero ya que estoy, les digo 2 cuestiones. Me preguntan si va con la bolilla 4.2, este tema. Y en realidad, la bolilla 4.2 habla de
los residuos de la erradicación industrial y de otro tipo de residuos en la provincia de Buenos Aires. En lo que va a explicar Sofía hoy es algo que es bastante importante, porque es el concepto general de residuos, que le va a servir para cuando entre a analizar todas las leyes de residuos, las provinciales y la nacional en particular, la que va a explicar posteriormente, que es la de RCU. Y lo interesante de por qué elegimos RCU es porque ella también les va a explicar la lógica de cómo opera el sistema de los presupuestos mínimos junto con la ley de complementos en este sector, que es el sector de los RCU, en la próxima clase. ¿Sí? Nosotros vimos presupuestos mínimos, vimos complementos, vimos la ley general, pero elegimos un sector y sobre ese sector se va a parar, Sofía va a explicar el término general y les va a enseñar a ver cómo se concatena un sector con otro desde nación a provincia y cómo impacta eso en el municipio, en estas dos clases. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Te dejo, Sof. Perfecto. Les decía entonces que el concepto de residuo lo traje como esquema porque lo voy a mencionar mucho y a veces es feo que a una persona esté hablando y uno no entienda muy claramente a qué se está refiriendo, pero sí, en la próxima clase me voy a detener sobre esto porque al hablar de residuos sólidos urbanos es un concepto que hay que manejarlo. Tampoco es muy complejo, yo se los adelanto. Un residuo es aquel elemento, material, objeto o sustancia que ya no tiene utilidad para una persona, pero puede ser útil para otra, u otra persona puede obtener un rédito económico. Hay una clasificación de residuos, como todo en nuestro amado derecho, que es según su componente, según su origen y según su peligrosidad. Y de esto se va a desprender. Según su componente, van a ser orgánicos o inorgánicos, según su origen, hospitalarios, comercial, doméstico, urbano y industrial, y según su peligrosidad, sale de la lógica, peligrosos o no peligrosos. Hay otra clasificación, que es inertes y no inertes, pero bueno, eso ya sería por ahí a volcarnos más. Ahora no me voy a detener a explicar ni a demostrar cuál podría ser la conjunción que se puede dar y todo lo demás, porque, porque lo vamos a ver más en profundidad la próxima clase. Pero es igual, si ustedes quieren o quieren hacer alguna consulta al respecto, obviamente pueden. Pensé que alguien había hablado. Bueno, ya. Sí, dime. ¿Puedes repetir el concepto de residuo que no lo llegué a notar? Sí, es aquel elemento, bien o sustancia. Igual ten en cuenta que la próxima clase también por ahí ya se los pongo en el PowerPoint como definición y se los puedo pasar a Gabriela que lo suba o lo paso al chat, lo que les sea más cómodo. Entonces el residuo es aquel bien, sustancia u objeto que ya no tiene utilidad para una persona, que es quien lo desecha, pero sí tiene utilidad para otra persona, que es quien logra su reutilización. Entre paréntesis, rédito económico o utilización. Bueno, a raíz de esto entonces, sí vamos a entrar entonces entre cuál es el vínculo entre ambiente y residuo. Nosotros tengamos en cuenta acá como elemento importante, puse que en Argentina actualmente se produce 1 kilo de basura por habitante. Es decir, 1 kilo de basura es igual a una persona. Y acá me lo olvidé de poner, pero era como lo más importante, es 1 kilo de basura por habitante por día. Nosotros, según el último censo, somos alrededor de 50 millones de argentinos. Tengan en cuenta que se producen 50 millones de toneladas de residuos, y entonces es acá donde decimos, bueno, ¿cuál es el vínculo entre ambiente y residuo? ¿No? Porque tengamos presente que al producirse tanta cantidad, de esa cantidad, ¿se puede
reciclar un porcentaje de esa cantidad, hay una adecuada disposición final del residuo, y hay miles de interrogantes así que van a surgir. Nosotros tengamos presente que los residuos, o los desechos, mejor dicho, que genera el hombre, producto de los procesos de industrialización que se dieron con el sistema capitalista por allá, por la revolución industrial, se empezaron a crear elementos, objetos, que sintéticos, ¿no? De materiales muy sintéticos que no se degradan naturalmente, como si los desechos que generan el resto de las especies humanas que no son el hombre. Entonces, toda esta nueva era de capitalización, y sobre todo en los últimos años, donde hubo mucho más consumo, donde los productos empezaron a ser fabricados masivamente y la gente los empezó a consumir masivamente, donde se empezaron a fabricar productos incluso que contienen elementos o sustancias peligrosas y que uno los tira, como pueden ser las pilas, los celulares. Por ahí las pilas es lo más común, ¿no? ¿Quién no se acuerda de entrar a algún comercio y encontrarse con el tachito tragapilas? Después, hacerles una breve mención, que yo no sé si lo han visto en la clase, por ahí seguramente sí, de que ya no se habla más de medio ambiente y ambiente, ahora únicamente se habla de ambiente, o derecho al ambiente, o derecho ambiental y no derecho del medio ambiente. Es una discusión que se dio, se dice que fue una mala traducción hablar de medio ambiente de la Cumbre de Estocolmo de 1972, pero no es tampoco muy relevante. Por eso, si en algún momento a mí me escuchan decir medio ambiente, me corrigen, porque la realidad es que uno tiene que incorporar e ir incorporando el lenguaje que es adecuado, y en este caso sí hablamos de ambiente porque se habla de un todo, no se habla solo de un sector en específico o de un lugar en específico. Nosotros se entiende al ambiente como todo aquello que nos rodea, todo lo que hace a nuestra convivencia, ¿sí? El suelo, el aire, todo la facultad, nuestra casa, todo en donde vivimos. Y por eso decimos que el derecho al ambiente es un derecho inherente a la persona y es un derecho humano fundamental. Esto se vio y se fijó a raíz de los últimos años, ¿no? No fue siempre así, pero el derecho ambiental fue cobrando tanta fuerza que se terminó diciendo esto. Yo, para sostener esto de que el derecho al ambiente es un derecho inherente a la persona y es un derecho humano fundamental, sigo al doctor Fabio Farinella, quien lo ha tenido, es docente de nuestra facultad, investigador, está en Internacional Público y en Derechos Humanos, si no me equivoco, así que yo me robé de su concepto, porque me pareció que era muy adecuado. Él en un artículo escribió que el derecho al ambiente es hoy considerado en los documentos internacionales un derecho inherente a la persona, y que en ello se afirma que es un derecho humano fundamental para todas las personas, de gozar de un ambiente apto para la salud y para el bienestar. Y que obviamente la Constitución lo consagra en el artículo 41. Dicho eso, es que nosotros llegamos al régimen legal de residuos en Argentina. Tengan en cuenta otra vez, como lo explicó Gabriela, y que por ahí yo no había sido muy clara en decirlo, o me olvidé de decirlo, nosotros lo que vamos a intentar explicarles es el funcionamiento de las leyes marco. Ahora nos vamos a detener un poquito en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el último párrafo, en el anteúltimo párrafo en realidad, para hablar sobre esto, para que ustedes vayan entendiendo por qué en la próxima clase vamos a tratarlo de esta forma, las leyes de presupuestos mínimos. Nosotros hoy entonces vamos a hablar de la Constitución Nacional, de los pactos internacionales o tratados internacionales, los principios del derecho ambiental, y vamos a enunciar las leyes nacionales que existen en la temática de residuos urbanos.
o de residuos, mejor dicho, no de residuos urbanos. El dibujito así en forma circular está hecho a propósito. Yo podría haber utilizado el esquema de la pirámide de Kelsen, pero decidí usar el esquema circular porque responde a una idea que se está siguiendo que se llama economía circular, que es que los productos son fabricados por el productor, son adquiridos por el consumidor y a su vez son recolectados y reutilizados. Y esto conforma un círculo, ¿sí? Es una cadena de economía circular, por eso se llama, se rompe con el esquema de economía lineal, donde era producido, consumido y desechado. Era nada más para que supieran por qué un sistema de círculo en la imagen, pero bueno, ahora sí. Adentrándonos ya en el tema, lo primero que tenemos que mencionar es la Constitución Nacional, y yo previo a hablar del artículo 41, sí voy a decir que en 1993, es decir, previo a la reforma constitucional, hubo un pacto federal ambiental que se llevó a cabo con todas las provincias de la República Argentina y el gobierno nacional. En ese pacto federal del ambiente fue siguiendo las pautas del programa 21, que era un programa que había impulsado las Naciones Unidas en la Conferencia para el Medio Ambiente y el Desarrollo. En ese pacto federal lo importante de ahí es que vean que previo a la reforma constitucional ya había como un interés de la protección del ambiente y del derecho ambiental. Ahí lo que se buscaba era que todas las provincias, junto con el Estado Nacional, tuvieran una política unificada y coordinada, ¿sí? Y para esto habían creado el Consejo Federal, que en ese momento se llamaba Consejo Federal del Medio Ambiente. Acá está la diferencia en esto que yo les digo de que se borró la palabra medio del derecho ambiental, ya no es más derecho del medio ambiente. Son detalles mínimos, pero estaban. Y ahora sí, vamos a hablar entonces del artículo 41. Yo me voy a saltear los párrafos 1 y 2, porque entiendo que ustedes ya los vieron, salvo que tengan alguna duda o alguna consulta de por qué yo los vinculo con los residuos. Sí, me voy a detener en el tercer y en el cuarto párrafo, quizás no tanto, pero en el tercero sobre todo, cuando dice corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Es acá en este tercer párrafo donde entra el juego de las leyes de presupuestos mínimos ambientales, ¿sí? Y es acá donde vamos a ver que la Nación dictó en el año 2004 la Ley de Residuos Sólidos Urbanos, y después vamos a ver que para antes de mezclar los temas, lo que hace el Estado Nacional es dictar una ley con presupuestos mínimos ambientales. Luego cada provincia tiene que dictar leyes que regulen lo que el Estado Nacional dejó en blanco o no le dio tanta profundidad o no podía regularlo. ¿Por qué digo no podía regularlo? Bueno, porque en lo que es a materias residuos son competencias no delegadas de las provincias a la nación, entonces es a las provincias y más específicamente a los municipios a quien les corresponde el dictado de esas leyes. ¿Qué se hace con una ley de presupuestos mínimos ambientales? Bueno, lo que se hace es eso, fijar presupuestos mínimos. Es decir, se busca unificar una política ambiental, ¿sí? Aquello que se venía arrastrando del Pacto Federal Ambiental. Bueno, luego el cuarto párrafo habla de que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Obviamente,
esto también hace a la materia de residuos, está prohibido el ingreso, todos los países tienen una normativa específica, aunque también hay un rédito económico y quizás algunos países, o en algún momento Argentina también permitió el ingreso, porque bueno, por estas cosas también se cobra. Del segundo tema que vamos a hablar es, dentro del marco legal, me refiero, Constitución Nacional, si se acuerdan el gráfico, Constitución Nacional, pactos internacionales sería lo segundo. Nosotros tenemos que hay tratados o pactos internacionales con jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75, inciso 22, y sin jerarquía constitucional. En este caso, yo les traje el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora también se dice que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Específicamente en su artículo 12, el inciso 2b. Bueno, ahí dice también, ahí vemos la palabra medio ambiente en el inciso 2b, que dice el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. Los estados en este pacto internacional se obligaron a garantizar los derechos regulados en estos pactos sin ningún tipo de discriminación. Se entiende que el pacto es un mecanismo de protección y de garantía de los derechos que regula. Argentina lo incorporó en el año 86 con la ley 23.313. Ustedes, si no dieron internacional público, yo no me voy a detener en esto, y a quienes lo hayan dado lo van a recordar. Hay dos formas o dos mecanismos de que un pacto internacional ingrese a un país, ¿sí? El pacto se celebra, lo firma el Ejecutivo, y luego, dependiendo la teoría que se siga, si es monista o dualista, y ahí lo ven a Kelsen de nuevo, se dicta una ley propia en el Congreso para que ingrese, o no es necesario. En el caso nuestro, se dicta la ley y de esa forma ingresa el pacto internacional. Luego, de acuerdo al procedimiento que se le dé, de acuerdo al artículo de la Constitución, me refiero, ¿no? El 75, inciso 22, se va a determinar si adquiere o no jerarquía constitucional. Este claramente es uno de los pactos internacionales con jerarquía constitucional, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es de la misma época. De hecho, la ley que autoriza este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, autoriza también autoriza, me refiero a que ingrese a la Argentina. Y en el pacto, creo que no lo puse, de derechos civiles y políticos, vinculado con lo que sería la materia ambiental y la materia de residuos, se fija el derecho a la información y el derecho a la participación ciudadana en cuestiones de políticas públicas y de interés público. El derecho a la participación también está en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora sí, tenemos los principios del derecho internacional ambiental. Yo no considero a los principios como una ley o como una norma. De hecho, es más, los principios muchas veces salen de los mismos tratados, de los mismos pactos, o incluso de las conferencias, sí, de las conferencias que se hacen, o de las cumbres en el ambiente, como la cumbre de Río, los protocolos, como el protocolo de Kioto. Esto, insisto, y lo remarco porque es una opinión personal de cómo veo yo el derecho, no lo considero como una norma en sí misma, salvo que esté consagrado en alguna norma. Nosotros vamos a ver que en la Ley de Residuos Sólidos Urbanos se consagran principios, y en ese caso sí yo los considero como tales. Esto también yo lo hago tomando un artículo del doctor Farinella,
que él desarrolla los principios del ambiente en general, del derecho ambiental en general. Yo solo seleccioné 4 porque son los que se encontrarían y estarían vinculados con los residuos, que es a lo que hace la temática de la clase. Bueno, el primer principio tenemos el principio precautorio y de prevención, ¿sí? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que el Estado es quien debe ofrecer las herramientas necesarias para prevenir el daño ambiental y que no se produzcan, en realidad no, sino que para prevenir el daño ambiental y para prevenir una mala disposición de residuos. En Argentina, al dictarse en el 2004 la norma de residuos domiciliarios, antes existían basurales a cielo abierto, ¿sí? Yo me refiero a cuando eran recolectados los residuos desde el hogar y llevados a algún lado. Bueno, eso se llaman centros predios o centros de disposición final de residuos. Y antes eran a cielo abierto, no cumplían ciertas medidas. Entonces este principio lo que nos marca es que es el Estado quien tiene que tener ese deber de prevención y analizar y ver las situaciones. Luego, también y vinculado con esto, el control efectivo. Estos 2 principios, el precautorio de prevención y el de control efectivo, se encuentran en el Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente. El del control efectivo también está vinculado con los residuos y también corresponde al Estado llevar un control efectivo, valga la redundancia, de la temática de la situación, que se está llevando a cabo. En cuanto al principio del nivel adecuado de actuación y subsidiariedad, es un principio muy importante porque ustedes tengan presente que el Estado Nacional no puede regular, si bien es competencia no delegada, pero también pensémoslo por una cuestión lógica. No es lo mismo la cantidad de residuos que se producen en Capital Federal que lo que se va a producir en Ushuaia por una cuestión de población, o lo que se va a producir en alguna ciudad que sea meramente industrial, ¿no? Entonces, el nivel adecuado de actuación es, bueno, a ver, ¿cuál es dentro del Estado, nacional, provincial o municipal, que está más acorde o que tiene mayor actuación en cuestión de rapidez? Y subsidiariedad responde a que quizá un municipio no pueda solventar los gastos que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, subsidiariamente, o tiene que haber normas como hay en la Argentina del Estado Nacional, o tiene que haber alguna especie de apoyo también económico. Y luego el principio del principal pagador, que es quien contamina paga. Se dice igual en el derecho ambiental que se intenta recomponer al estado en el que estaba cuando se produce un daño ambiental, y hay quienes rechazan las indemnizaciones, ¿sí? Buscan que vuelva al estado en el que estaba, pero también es muy difícil por ahí lograr eso. Yo creo que hablé muy rápido porque me queda ya lo último. Y esto es solo una mención, ¿sí? La Ley General del Ambiente en materia de residuos, en leyes nacionales. En Argentina nos encontramos con la Ley General del Ambiente, que ustedes ya la vieron, la Ley de Gestión Integral de Residuos de Origen Industrial y de Actividades de Servicio, la Ley de Gestión de Eliminación del PVC, el régimen de libre acceso a la información pública ambiental, que esta es muy importante porque además determina que cualquier persona puede acceder a la información ambiental y que no conlleva gasto alguno. ¿Sí? Nosotros le podemos pedir al Estado información sobre un tema específico, salvo el gasto que va a afrontar el particular que pida esa información. Va a ser aquello que sea, si te tienen que enviar un expediente o información, bueno, esos gastos sí obviamente corren por cuenta de quien lo pide.
La ley de gestión de residuos domiciliarios, que es la que vamos a ver la clase que viene, y la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Yo con esto llego al final de la clase. Después obviamente también hay leyes en materia de ambiental, como el régimen de aguas, el régimen de protección para la quema, el régimen de protección de los bosques nativos, pero eso ya yo no lo puse en el PowerPoint porque excedía a lo que es la temática de los residuos urbanos. Ojo, eso no quita que nosotros vayamos caminando por algún bosque o algo y encontremos residuos, porque muchas veces que son lugares turísticos, pero podemos encontrarlos, ¿no? Pero bueno, no es a lo que apuntaba por ahí la clase. Yo sé que hablo muy rápido, no sé si tienen alguna duda. Adelantar lo de la clase que viene, Sofi, y le agregamos a la clase que viene alguna jurisprudencia, así podemos aprovechar lo que nos queda, porque tenemos... Bien, dale, sí, para que... porque yo tenía también un PowerPoint del tema. A ver. Bueno, en la clase que sigue, perdón, no sé, acá está. En la clase siguiente, que ahora resulta que es ahora, nosotros íbamos a hablar del régimen legal de los residuos urbanos, ¿sí? En la República Argentina. Y ahí obviamente también íbamos a hacer una mención del artículo 41 de la Constitución Nacional, porque bueno, es a partir de ahí, como ya mencioné, que queda consagrado el derecho al ambiente. A ver, un momentito. Ustedes ya vieron la Ley General del Ambiente, ¿verdad? Sí. Así que en eso tampoco nos vamos a detener. Y sí, entonces vamos a ver la distinción que había hecho en su momento de residuo, basura y desecho, ¿sí? Y así ven por ahí más ampliamente la definición de residuo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estas tres palabras no son sinónimos, ¿sí? Hay una diferencia entre ellas y la diferencia es qué valor se le va a dar a la basura. Nosotros comúnmente cuando vemos el noticiero, cuando vemos una noticia, cuando leemos algo, encontramos por ahí como sinónimo, o incluso hablando uno, utiliza como sinónimo residuo, basura y desecho. Pero, ¿con qué nos encontramos? Con que si mencionamos la palabra desecho, lo vemos como el género, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de lo que es desecho, lo vamos o distinguimos basura y residuo. Entonces, como el desecho van a ser esos objetos materiales o sustancias, como yo les mencionaba antes, que dejan ser utilizados porque no tienen más utilidad y necesitan ser eliminados de nuestra vida, pues ya no queremos más que nos ocupe espacio, que nos moleste o lo que sea. Y es acá donde cobra importancia o donde tenemos la distinción de ya las especies, basura o residuo. Va a ser basura aquello que no tenga utilidad para nadie más. Nosotros terminamos de consumir algo y ese papel no puede ser reutilizado, no puede de ninguna forma y bajo ningún tratamiento obtener un rédito para nadie ni nada, eso es basura. Podría ser basura, no sé, una fruta que ya se está descomponiendo, ¿sí? Ya, salvo la semilla, que uno le saca la semilla, ya deja de tener utilidad. Sin embargo, el residuo es aquel que sí cobra relevancia económica para alguien, que puede ser
una empresa o un particular, ¿sí? Los recicladores urbanos que se hacen de los elementos, los cartones, plásticos, bueno, incluso ahora en Mar del Plata las cooperativas, o los particulares, como está, no me acuerdo cuál es el nombre es una SRL, creo que se llama Desechos Tecnológicos, que bueno, lo que uno hace es acercarle computadoras, celulares, heladeras, cualquier tipo, y ellos se encargan de reciclarlo. Entonces, hecha la distinción, desecho dijimos como género, basura aquello que ya no utilizamos más, residuo aquello que nosotros puede ser que ya no utilicemos más, ya para nosotros está considerado como basura y sin embargo es un residuo porque alguien puede obtener un rédito de esto. Dentro de los residuos entonces nos encontramos con la clasificación que les había hecho en su momento, los peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos son aquellos que tienen una característica especial que impone esa característica un riesgo para los seres vivos y para el ambiente en general. Hay leyes que regulan y determinan cuáles son los residuos peligrosos. Hay determinados químicos de las pinturas que son peligrosos, ¿sí? Sobre todo los restos de obra hay muchos que son peligrosos y están mencionados en una ley específica. Yo la tengo en algún lugar, pero no la estaría encontrando como para mostrarles porque es una ley cortita de muy pocos artículos que tiene un anexo y el anexo es interminable. Obviamente ahí entran todos los elementos químicos, las tintas de la impresora y muchas cosas más por ahí para la próxima clase. Se los busco nada más a los fines de que ustedes vean cómo es. A mí porque me gusta. Y también están los residuos no peligrosos. En contraposición a esto, a los peligrosos, son aquellos que no están contaminados y no producen, no están contaminados por ninguna sustancia esta peligrosa. A ver, nosotros podemos, y no producen un riesgo a las personas, nosotros podemos encontrarnos con un residuo no peligroso, por ejemplo un cartón, y de repente, o un papel, y de repente se le cae una sustancia, la pintura, por ejemplo, que es tóxica, la pintura de las paredes me refiero, chicos, y ahí se vuelve lamentablemente un residuo peligroso y pierde la posibilidad de ser reciclado. Luego, la clasificación siguiente es según su origen, que pueden ser doméstico, comercial, industrial, hospitalario. Obviamente, como su nombre lo indica, el doméstico es el que es generado en el hogar por las consecuencias de las actividades habituales y domésticas que uno tiene en su hogar. Le molestan las motos a la perra. También se van a incluir dentro de la categoría de residuos domésticos a los aparatos electrónicos, a la ropa, a las pilas. Y con esto que yo les había dicho, que no les iba a mencionar por ahí la conjunción que se podía hacer, un residuo, según su origen, puede ser doméstico y a su vez puede ser peligroso, porque una pila claramente es peligrosa porque contiene elementos que así lo hacen. Se hace como la clasificación y la distinción para que uno entienda de dónde proviene el residuo, o sea, es según su peligrosidad, según su origen, pero eso no quita a que pura y exclusivamente pertenecen a una única categoría. Los residuos comerciales son obviamente los que se producen en el comercio, que pueden ser al por mayor, al por menor, los comercios de ropa, restaurantes, bares, oficinas, y todo lo que sería el sector de servicios. A su vez, tenemos los residuos industriales, que son los generados obviamente por los procesos de fabricación, de transformación, de utilización y de consumo.
que son generados por toda la actividad industrial. Yo les mencioné también los escombros y los residuos de la construcción, que también se encuentran dentro de esta categoría. Son todos, tengan presente que son todos residuos que tienen una normativa específica, porque al ser de una determinada temática y al contener cierta peligrosidad los residuos o no, se regulan en una materia específica, en una ley específica, perdón. También tenemos los residuos sanitarios, ¿sí? O hospitalarios, mejor dicho, que son aquellos, obviamente, residuos que se generan en los establecimientos hospitalarios, y acá otra vez les hago esta distinción de que pueden ser residuos peligrosos como no peligrosos. En el hospital, en este caso, son o patogénicos o no patogénicos. Puede ser, obviamente, todo lo que sean, no sé, jeringas, aquellos algodones que contengan sangre, y todos aquellos elementos patogénicos, obviamente tienen una peligrosidad y tienen un régimen distinto, pero en el hospital también se producen ciertos residuos o ciertos desechos, para hablar más ampliamente, que se consideran residuos domésticos, porque así lo establece la Ley de Residuos Sólidos Urbanos Nacional. Bueno, y así obviamente están los residuos radiactivos, los residuos mineros, los residuos producidos por animales. Y después, la categoría sí que me interesa también mencionar, es aquellos de residuo orgánico e inorgánico. El orgánico es todo aquel desecho de origen biológico que alguna vez fue parte de un ser vivo o estuvo vivo, ¿sí? Por ejemplo, la fabricación de alimentos, o sea, los alimentos, los animales, entre otros. Y los inorgánicos, que son aquellos que no tienen un origen biológico, que pueden ser de origen industrial, comercial, y que no sufren, no sufren contacto con algún residuo orgánico. Un ejemplo de los inorgánicos, obviamente los plásticos, las telas, los papeles, y acá, obviamente, volverles a mencionar que puede darse esta mezcla de residuos, en donde se mezclan los residuos orgánicos de los inorgánicos, con los inorgánicos. Y ahí ya el residuo deja de ser inorgánico porque toma contacto con un objeto o un elemento orgánico y no puede ser reciclado. Acá tengan en cuenta eso, ¿no? Y la importancia que es. Nosotros vamos a ver la ley de residuos sólidos urbanos, que es la 25, residuos domiciliarios, en realidad, que es la 25.916, que es la ley nacional, pero es una ley que quizás no regula del todo, al ser nacional y es una ley de presupuestos mínimos, no regula del todo, incluso ya su nombre lo indica, habla de residuos domiciliarios, y no de residuos sólidos urbanos, como sí lo menciona nuestra ley provincial. Acá va a ser importante el juego de la manda constitucional en el artículo 41, de que le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan presupuestos mínimos ambientales, y obviamente que luego las provincias las complementen, ¿sí? La ley nacional le dio un marco legal a todos los que son los proyectos y a los programas que ya se encontraban en ejecución en nuestro país, ¿sí? Tengan en cuenta que es una ley del 2004, pero sin embargo ya se venía trabajando en el tema. No es que no se recolectaba la basura en esa época,
no se tenía ningún tratamiento, pero sí, con el paso de los años y con el avance de la tecnología se fueron descubriendo otras formas de tratamiento y es allí que se fueron requiriendo. Gabriela, antes de que yo me meta a hablar de la ley, no sé cómo vamos de tiempo, es hasta las 8 la clase. No, está bien, es a las 8, por lo general terminamos a partir de las 7:30, a veces terminamos 8 menos cuarto, a veces a las 8. Bien, Depende, por ahí porque si lo votamos hasta acá. Sí me interesa que más allá del concepto, ¿no? De qué es residuo, cómo se clasifican los residuos, que tengan en cuenta, como lo dijiste, que cada tipo de residuo tiene una legislación específica. Algunos tienen leyes de presupuestos mínimos, otros no. Otros están regulados por leyes anteriores, algunos tienen regulación por la ley, siempre hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? Dentro de lo que es el esquema de provincia de Buenos Aires, y más allá de la regulación que tienen, la pregunta a veces que nos podemos hacer es para qué nos puede llegar a servir esto en otros términos, y me refiero más que nada a la responsabilidad final. Y hago referencia a la responsabilidad penal en este caso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a bucear y van a mirar después las leyes en general que hablan de residuos, solamente existe una categoría que es la de residuos peligrosos, que es la que está atrapada por el sistema penal. Atrapada a partir de la 24051, que es la ley de residuos peligrosos. Que tiene, también lo vamos a ver en el momento que veamos Derecho Penal y Ambiente, que tiene ahí una discusión de vigencia zanjada, pero con la ley de residuos industriales, de presupuestos mínimos. Yo se los voy a explicar eso. La realidad es que hoy el sistema, digamos, el capítulo penal de la 24051 de residuos peligrosos está vigente. Entonces, cuando hablamos de penal o cuando hablamos de sanciones penales y hablamos de residuos, no hablamos de cualquier residuo. Hablamos de residuos peligrosos. Por eso muchas veces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la sanción que le cabe? Y ya verán con el análisis que va a hacer sanciones administrativas para algún tipo de residuos, que no sean los peligrosos. Y después vamos a ver qué tipos de residuos peligrosos que están nomenclados así por la ley entran en esa categoría, porque incluso algunos que son patológicos o patogénicos, que son los derivados de las actividades sanitarias, por ejemplo, también entran en la categoría de peligrosos. O la misma ley les da los incluye por algún tipo de categoría que tengan estos residuos. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Y en función de esa misma ley y en función de la 25675 y la jurisprudencia que vamos a empezar a ver, también es importante este tema de las leyes de presupuestos mínimos para fijar la competencia judicial. Por lo general, cuando la Corte ha entrado a trabajar, la Corte de Nación, sobre temas de residuos, ha empezado a trabajar este tema a partir de definir las cuestiones de competencia. Ahí vamos a ver cómo se maneja la interjurisdiccionalidad, siempre hablando de derecho penal en este caso. Pero bueno, eso quería que ustedes lo subrayaran y lo tuvieran para considerarlo. Y en la próxima, Sofi, sí, vamos a entrar en una y en otra para ver cuáles son los principios en el caso de la nacional, cuáles son las categorías, cuál es la propuesta y cuál es la propuesta provincial que para mí, y eso me corregirás vos, que lo venís estudiando más, es más superadora en algunos puntos que la ley de presupuestos mínimos de nación. ¿Bien? ¿Terminamos, chiquis? ¿Les Yo tengo queda una alguna consulta, duda? profesora, para usted, Gabriela, que no tiene nada que ver con este tema, pero sí tiene que ver con el medio ambiente. Y una de mis preguntas tiene que ver con la basura. Yo vivo en la zona del centro y
específicamente en la zona de La Perla, donde hay, en la costa hay muchos plásticos, mucha basura en las rocas, entre las rocas, pegado al mar. Eso Ujú. se denuncia, y si se denuncia, ¿a dónde? Bueno, ahí era denunciar en función de lo que es el sistema, a quién vas a denunciar. En realidad tiene que ver con la limpieza del lugar, ¿sí? Para dejar de contaminar. No sé si entiendo la pregunta, porque vos me decís, ¿a quién denuncio? ¿A quién denuncio toda esa basura que está ahí? No, claro, a mí se me ocurría denunciar esa ¿A dónde situación iniciar el reclamo? Creo que se refiere. claro, al municipio, porque Al saben municipio, al perfectamente que área está esa ambiental basura. del municipio, ¿sí? Pero la realidad es que si nosotros, yo, porque tengo mi ejercicio de buscar responsables, pero digo, si uno hace una denuncia, no en el ámbito penal, porque eso, salvo que tengas identificado y que No, hablemos no, contigo, si claro, es peligroso, que la asignación de peligrosidad se la da la ley, no lo que por ahí nosotros vemos que cuando lo llevamos a la larga es peligroso también, porque lo vemos, y esto se ve en muchos documentales, cómo impacta eso en la fauna marina. claro. Pero yo entiendo que una posibilidad es en el área ambiental municipal. Ah, bien. Claro, cuando hacía referencia a denunciar, me refería más bien a Se poner en tome cartas conocimiento en el asunto, que se de limpie, que se levante la, a eso. exactamente, Bueno, sí. eso que preguntás también, Fiorella, responde a las políticas que se llevan adelante, ¿sí? Porque nosotros, no es que haya estado mal tu pregunta, de hecho está muy bien, pero nosotros deberíamos conocer como marplatenses o como ciudadanos de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, dónde denunciar. Vos traes un tema y de repente uno dice, bueno, y específicamente cuál es el teléfono, o cuál es el mail, o cuál es el contacto. O sea, es algo muy importante y a donde se debe prestar atención, ¿no? Porque sí, se difunden muchas campañas en nuestro municipio, pero hay determinada información que falta. Gabriela te dijo, se denuncia al ente municipal, que es el ENSUR, pero yo lo sé de años y años de investigación, y me lo pregunté en el tercer año a esto. Después, el primer año yo daba por sentado que eran datos que se conocían. Después uno se da cuenta que no. No, claro, no, si uno no busca en internet, que no sé si tampoco lo encuentra, no lo sabe, Igual no yo hay me pongo a tampoco pensar cuáles serían para... las acciones que tomarían, ¿no? Yo lo desconozco hoy por hoy. O sea, ¿cuál Perdón, sería el tema? Bueno, hay basura en una de las escolleras. Bueno, ¿y dónde está la basura? Bueno, ¿qué es lo que pasa después? ¿puedo No lo agregar sé. algo, doctora? Sí, Esteban. Eh, yo he notado lo mismo que dice la compañera, específicamente en la escollera que está frente al monumento a Alfonsina. Si uno mira dónde están esos envases plásticos, que son un montón, a poco de mirar uno se da cuenta que sí, el turista puede ser que tire algo, pero eso viene mucho del mar. Y Vos decís digamos, que viene, que no va desde la tierra al mar, sino que está viniendo es exactamente, residuo que viene de alta mar. sí, y eso, la responsable, hay toda una Por ahí. legislación para las embarcaciones pesqueras, y que está a cargo de la prefectura. Cuando regresan a Claro, es lo que te puerto, iba a decir. Yo tienen que entendí al certificar revés. No. el- el- Mira, una de las cuestiones, yo recuerdo no no ahí, pero sí en la zona del puerto, que es distinto y es más fácil de definirlo en temas de competencia, porque ahí hay digamos, una cooperación entre todos, más allá de que prefectura sea la autoridad, ¿no? Que se puede trabajar incluso también con la OPDS ese tema. Pero creo que viniendo de alta mar,
por ahí el ámbito para denunciar también es prefectura, porque prefectura tiene un poder de policía en ese sentido. Sí, claro, entre las cosas que hoy se controlan está también el descenso de los residuos. Se certifican, la ¿Y se prefectura, entre ven otras qué tipo de cosas. residuos son? ¿Que son residuos de barco? Sí, claro. Ah, Sí, no, claro. hoy un barco no puede llegar a puerto y no tener los residuos embolsados. Sería ¿Y pasible. estos Yo están trabajo tirados y ahí. todos derivan en las escolleras de la Perla? ¿Cómo, doctora? No escuché, perdón. Estos vienen de barcos y derivan en las escolleras de la Perla. Evidentemente vienen del mar y inferimos de que de Sí, de forma que los tiran en alta irresponsable han mar. sido tirados al mar. Lo que sí hoy por hoy, que antes no se hacía, es cuando un barco llega a puerto, entre otras cosas que controla y certifica la autoridad, es que traigan los residuos y los desembarquen. No puede llegar a puerto un barco que no tiene residuos. Los mismos pasan con los grandes cruceros y todo. Hay toda una disposición de control del mar, Serán, porque el mar está serán mucho más. y estarán Sí, siempre, perdón. no pregunto, me hago esta Hay, pregunta. evidentemente no, porque lo que dice Fiorella tiene razón. O si se cuidará a bordo el manejo del residuo No, como porque por ahí corresponde, la respuesta es no, porque si muchas no, no veces pueden estarían ser todos estos no residuos. no los barcos que salen del puerto de Mar del Plata. No, claro, bueno, eso es, Directamente pueden ser barcos que sigan su curso y que estén pescando enfrente Sí, sí. sí, a no, las Hoy hay un costas nuestras, problema en. en el borde del límite de las millas. es ¿Viste? basura que tira la gente cuando va caminando. Hace 3 años que vivo por esta zona. No, Los pero tres, son dos cosas distintas, me parece, Sí, sí, Fiorella. son dos cosas distintas, Vos sí. hablás de gente que va caminando por la playa y Esteban está hablando de lo que viene de alta mar. Sí, de claro, lo que son viene del cosas mar, exacto. distintas, pero eso no quita que también no sea basura que tira la gente cuando va caminando. Sí, claro, está exacto, sí. Pero yo le digo, no siempre, pero en determinadas situaciones, cuando veo a alguien tirar la basura, le digo, se te cayó el papel, porque no tienen cara. Hay tantas cosas para hacer. Por ejemplo, también acá en pleno centro, frente a la municipalidad, generalmente queman gomas y ese humo entra a mi departamento y es súper tóxico, no se hace nada. También, por ejemplo, Pero para los vehículos. ahí hay específicamente el código de faltas tiene una falta prevista para eso. En Claro, ese pero yo caso. Sí, reacciona y porque también entra en juego el derecho constitucional a huelga, a protesta y tu derecho como Por eso, particular. O sea, ahí está el Código de Faltas Ambientales y hay una discusión doctrinaria. Bueno, Gabriela, por ahí vos estás más empapada en ese tema, pero hay una discusión doctrinaria de qué interés se protege ahí en el particular, que y por eso respira. generalmente nadie toma cartas en el asunto. Claro. no, tal cual. Es que me parece perfecto que Nadie le ejerzan su puede derecho. cascabel, ¿viste? Pero obviamente, ¿cómo no se va a poder ejercer el derecho a protesta? Pero todo No, en su no, pero límite claro, y no, que no cuando contaminen el excede. ambiente, que no destruyan las calles. Lo mismo, por ejemplo, para los vehículos que están fundidos y que largan todo ese combustible. Es Es que impresionante. eso debería estar controlado por la autoridad de tránsito y a su vez cuando vas a hacer la BTV. Es decir, tenés que tener la BTV para que eso no pase y el que no tiene la BTV debería tener el secuestro del vehículo. Claro, sí. Y no se hace nada. Mire, Estamos en la... hay algo que vos marcás, claro, pero hay algo que vos marcás y que yo siempre, así coloquialmente uno lo charla, esto cuando dicen, bueno, no hay leyes. Y yo creo que dentro del, y acá se ve claramente en la temática ambiental, hay leyes. Yo, Hay leyes a nivel nacional, provincial, municipal. Ahora, el ejercicio del poder de policía para concretar el control y poner en práctica esas leyes, ni siquiera te digo llevar a la sanción, pero sí generar pautas de prevención, no se hace, porque como siempre trabajamos sobre la coyuntura, se pone el acento en otro tipo el acento o los recursos, en otro tipo de cuestiones que no son estas.
pero y el tema pasa por que el ciudadano los ponga en agenda. Cuando se ponen en agenda, políticamente hay una respuesta. Cuando no se ponen en agenda, pasan a un segundo plano, ¿no? Sí, de hecho, en lo que es materia de residuos, en Mar del Plata, el intendente anterior había intentado un proyecto de código con faltas ambientales. En su gran mayoría eran multas económicas, y es para esto que vos decís, el que va y tira basura en la calle o desechos en la calle, bueno, a ese sancionarlo. Sin embargo, fue un proyecto que nunca fue tratado, quedó como medio ahí en la nada, y es como dice Gabriela, la realidad normativa a la realidad fáctica, la realidad de los hechos, marca dos cosas distintas. Y lo que hay que generar por ahí es un cambio cultural, y eso es muy, muy difícil. Se está generando igual, porque esta problemática, ustedes piensen que hace 20 años atrás no se hablaba de esto. No se hablaba de, che, tiraron basura en la esquina de casa, ¿qué hacemos? Estaba Ahora, ahí, listo. es cultural y es autóctono también, ¿no? Porque las mismas personas que vivimos en este país, si vamos al exterior, no adoptamos la misma conducta. En eso, en las normas de tránsito, en tantas... Por temor a la sanción. Claro, lamentablemente, porque no creo en la sanción como... a ver, yo creo que la sanción No, yo tendría que llegar tampoco. en última instancia, que Claro. lo lógico es la educación, lo que ves es desidia, pero esto pasa no solo en este punto, sino en tantas cosas, hablando socialmente de cómo nosotros desarrollamos nuestra ciudadanía en este país, ¿no? Yo creo que pasa también por ahí la responsabilidad individual y colectiva que tenemos hacia los ciudadanos que compartimos hoy colectivamente este momento histórico, y también pensar en el futuro. Pero bueno, no, acá no pasa así. Así que no sé. No sé, Fiore. Es un problema en el mundo. Lo que el mar nos está devolviendo es lo que el mundo le está tirando al mar. Lo que pasa que no lo vemos. Yo me tomé la libertad, prendí mi televisor, no sé si se va a alcanzar a ver. Hay una serie de Netflix que se llama... Mi maestro el pulpo. No. ¿Qué se Me llama? encantó. Yo la Seas vi. Spirit, es decir, habla de cómo está el mar en el mundo, Mira, esa no de los la vi. temas ambientales. Ahora lo voy a escribir, mi inglés es pésimo, por eso lo voy a escribir aquí abajo. Y realmente, si son sensibles con los animales, no la miren, porque muestran cómo la polución de los plásticos matan alrededor Claro. del mundo a diario ballenas, delfines, tiburones. Bueno, pero ahí tenés convenciones internacionales O sea, también, es un poco ¿no? no se aplica, y realmente, y se ve ese choque de los intereses comerciales que hay, ¿no? Y cómo las 3/4 partes del mundo es agua, y cómo está ahí la polución y la contaminación y el plástico y todo eso, cómo se está arruinando un lugar y ya no está mandando a tierra. Hay islas de plásticos en el Océano Pacífico, y hay montones de cosas que tienen que ver, que a veces por ahí no le prestamos atención, y que tiene que ver con lo que nos decían ustedes en las primeras clases, ¿no? Que tiene que ver con una conciencia ambiental a nivel mundial, porque de lo contrario no va a haber un lugar limpio y seguro si no se toman verdaderamente con conciencias en los mares y también en la tierra, ¿no? Es realmente muy interesante, es bastante impresionante, así que si quieren mucho a los animales les va a costar mirarla, sobre todo los primeros capítulos que muestran lo que hacen los japoneses con los delfines en Las su ballenas. propio país y en otros lugares. Es bastante
bastante impresionante, ¿no? Así que, pero bueno, vale la pena mirarla para ver dónde estamos parados con nuestro ambiente, ¿no? Así que ahí se la Gracias, copio y se las comparto con todos los compañeros. Dale, dale. Gracias. Bueno, chicos, nada, les seguimos subiendo material y los esperamos para la próxima clase. No, muchas gracias, profe, es muy claro. Gracias, doctora. Gracias. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Chao.